Vamos a necesitar una olla express de unos 6 litros con salida de vapor convencional por la válvula, de las que tienen la valvulita que gira. Las otras no sirven. Después, un pie para sujetar el montaje, una pinza, una nuez, clips diversos para medida 24-29. Ya os explicaré lo que es. Un adaptador para la goma de 24-29 para enganchar en un refrigerante Graham, un embudo de destilación cilíndrico automático, goma de silicona de 9 milímetros, goma de silicona de 5 milímetros, una balanza, un portamateriales que ya os lo enseñé en otra ocasión, limones, un peeler normal y corriente para pelar la cáscara del limón, un vaso de precipitado, recipientes para recoger el destilado y una balanza. En los limones y en las naranjas, el aceite esencial no se encuentra en el interior del limón, sino que se encuentra en la parte exterior del limón. Entonces, lo primero que deberemos hacer antes de proceder a extraer la corteza del limón es haberlo lavado muy bien para eliminar las ceras que eventualmente pudieran traer los limones. Si tenéis vuestro propio limonero no hay ningún problema, pero si compráis los limones, entonces deberéis lavarlos para eliminar cualquier tipo de cera, fertilizante o cualquier contaminante que pudiera tener del árbol. En este caso, este está lavado, así que ¿qué parte de la cáscara vamos a extraer? Pues no toda. El limón tiene una parte muy exterior que es la que nos interesa. La parte blanca, la parte que queda en el interior, que es de color blanco, esa no. Solo la parte amarilla. ¿Por qué? Porque esa parte no contiene aceite y nos podría estropear algún componente de la parte interior el aceite. Así es que podemos utilizar un peeler como este. Y ahora os quiero mostrar esta parte blanca. Esta no debéis incluirla. Solamente lo más que podáis la parte amarilla. Si os fijáis, esta parte de aquí es como una especie de capa protectora que tiene el limón entre la cáscara y la parte interior donde se encuentra el jugo o el zumo. Esta parte no, debemos evitarla. Debemos ceñirnos lo más posible a esta parte de aquí. Como os digo, con este instrumento que es un peeler, que son muy fáciles de obtener, y si no lo habéis visto, pues os dejo un enlace aquí abajo para que podáis verlo y comprarlo eventualmente. Lo vais a utilizar mucho, vale para todo, para pelar patata, manzana, cualquier tipo de cosas. Así que no sé, si no estáis familiarizados, os lo recomiendo mucho. Se llaman peelers. Bien, si lo hacemos con un cuchillo, lo podemos hacer bien. Si cogemos un cuchillo muy afilado como este, pues voy a intentarlo hacer lo mejor posible, pero por mucho que yo intente, generalmente me cuesta mucho trabajo. Bueno, ¿veis? Se me corta. ¿Me va a valer? Sí, perfectamente. Pero, como veis, es más difícil de controlar. En cambio, con el peeler, ¿veis? Es mucho más cómodo, más rápido y obtenemos un corte de mayor pureza. Entonces, lo que haremos será pelarlo en su totalidad, tantos limones como vayamos a utilizar. Tened presente que vais a obtener unos rendimientos en torno de cáscara pelada, no del limón, sino de cáscara pelada, de aproximadamente entre un 2 y un 3% con un buen destilador. Que si no tenéis un buen destilador, a lo mejor ni podéis obtener nada. Por eso os insisto siempre en que el destilador sea de buena calidad. Aquí he hecho uno semicasero, digo semicasero porque tiene instrumental de laboratorio, pero no es el enteramente perfecto. Sin embargo, con este pues hemos obtenido un rendimiento razonable, que ya os comentaré al final del vídeo. Bueno, con esto hemos obtenido de estos limones grandes amarillos. ¿Se pueden utilizar limones verdes? Sí. ¿Se pueden utilizar limas? Sí, podéis utilizarlo porque el componente fundamental son los terpenoides que se encuentran en esta carne. ¿Se puede extraer el aceite esencial de limón mediante otro procedimiento que no sea el de arrastre en cociente de vapor? Sí se puede, pero necesitáis una prensa, porque si lo hacéis en casa prensando no os va a quedar bien. Vais a obtener un líquido de color amarillo, vais a arrastrar los carotenoides, también vais a los terpenoides, y entonces no vais a obtener un aceite esencial. Si veis,
como veréis más adelante, es completamente incoloro. Bueno, vamos a proceder al montaje del aparato. Quitamos la tapadera de la olla a presión. Vamos a introducir este portamateriales que tiene estas patas, ya os lo he enseñado en otros vídeos que os dejo por aquí, y lo metemos dentro de la olla. Bien, ahora vamos a proceder a montar el sistema de refrigeración. Colocamos la pinza a una altura aproximada a la que vayamos a montar. Ahora cogemos el refrigerante Graham. Bien, ya tenemos montado. Importante, cuando hagáis el montaje vais a necesitar esta grasa. Es una grasa de tipo silicónico, es muy barata, vale 4 euros un bote de estos, tenéis para 10 años. Se pone una cantidad pero mínima, ¿eh? Lo que es un toquetín. Giramos aquí y lo situamos en esta parte, en la parte superior. Y ahora tenemos que instalar el embudo de extracción, pero antes tenemos que poner el clip o la pinza aquí arriba para evitar que se nos mueva. Ya está. Igualmente le damos grasa de silicona aquí y lo situamos a la altura. El refrigerante lo situamos a una altura para montar bien el embudo de decantación directo. Ponemos aquí y es muy importante, no se os olvide, hay que ponerle a la pinza porque si no se os cae el embudo, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos montado. Hecho esto, las cáscaras o pieles de limón obtenidas como os hemos indicado anteriormente, hay que pesarlas. Tenemos que saber qué cantidad vamos a destilar, primero para regular el agua y segundo para saber aproximadamente cuánto vamos a obtener. Tenemos 141 gramos de pieles de limón. Vamos a poner la cantidad de agua destilada necesaria. En este caso serán unas 3 veces aproximadamente el peso de la materia para esta olla. Como han sido 140 gramos, pues vamos a poner unos 450 centímetros cúbicos. Redondeando, vamos a poner aquí, tenemos un poquito más, entre 450 y medio litro de agua destilada. Agua destilada. Bien, hecho esto, montamos el portamateriales. El portamateriales tiene unas patitas. Es importante que el agua nunca esté en contacto con la materia. Solamente queremos que el vapor que se genere sea el que atraviese la materia. Y ahora ponemos la materia. La distribuimos uniformemente. Sobre todo que no quede apretada. En este caso serían las pieles de limón. Os fijáis que tienen muy poca cáscara blanca. El aceite esencial solamente está en la parte de color del limón o de la naranja, que el procedimiento es exactamente el mismo, o la citronela. Todos los cítricos se destilan igual. Y hecho eso, ponemos la tapa. Apretamos, conectamos la goma, conectamos la goma de 5 milímetros de diámetro interior, 5 milímetros de diámetro interior. Bueno, ahora tenemos que conectar esta pieza. Os recomiendo que la montéis, que conectéis la goma siempre antes de montar esta pieza en el aparato, porque si no lo hacéis así, después os va a resultar muy complicado, se os va a mover el aparato, es mucho mejor conectar antes.
Le ponéis un poquito de saliva o de agua en esta parte. Esta parte es de 9 milímetros, pero como la goma es de silicona, da bastante de sí. ¿Veis? Ahí ya la tenemos. Hay que tener un poquito de paciencia, pero entra bien. Bueno, ahora conectamos la pieza que está conectada a la goma aquí. Medida 24-29 y aquí 9 milímetros. Ponemos la pinza de seguridad y ya tendríamos montado el aparato básicamente. Bueno, ahora tenemos que ajustar la altura. El refrigerante de Graham, ahí, para que nos quede suficiente espacio para poder recoger las fracciones. Y entonces ponemos el colector aquí debajo y ya tendríamos el sistema montado. En la olla se nos está generando vapor que está atravesando las cáscaras de limón que tenemos en el portamateriales y que comienzan a subir por la tubería de silicona. Como veis, el vapor está llegando a este giro de 90 grados que desemboca ya en el destilador de Graham. Este destilador está siendo refrigerado por un circuito de agua que va a un refrigerador de agua. En vuestro caso lo podríais hacer con agua que impulsaríais con una bombita. Como veis, está destilando a bastante velocidad. El destilado, como veis, se está depositando en el embudo de decantación. Aquí se puede ver cómo ya empiezan a diferenciarse claramente las dos capas. La capa orgánica o aceitosa que queda por encima y que es el aceite esencial de limón, y la capa acuosa que es el hidrolato que queda por debajo. Ambas son de gran utilidad. Cuando hayamos hecho la destilación completa, procederemos a su separación. Vamos a proceder a vaciar un poco de hidrolato para poder seguir recogiendo. Estamos recogiendo la capa inferior, que es el hidrolato. Damos por concluida la destilación cuando hayamos recogido aproximadamente entre el 50 y el 75% del agua que habíamos puesto inicialmente. Como habíamos puesto 500 centímetros cúbicos de agua en la olla, pues ahora aproximadamente deberíamos de tener aquí unos 300. Aquí hay 200 de hidrolato, más lo que tengamos aquí ya prácticamente hará los 300, que serán ese porcentaje que os he comentado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es terminar de extraer el destilado y luego ya separaremos el aceite esencial y mediremos cuánto hemos extraído. Se puede ver perfectamente la capa de aceite en esta parte superior. Vamos a proceder a vaciar el hidrolato. Cuando ya estemos próximos, cerramos para no perder nada de aceite esencial. Se ve perfectamente la capa aceitosa ahí. El rendimiento que podemos esperar es entre 0,3 y 1,4%, aproximadamente 2 centímetros cúbicos. Bueno, esto ya vamos a separarlo con más cuidado.
Ya últimas partes, gota a gota casi. ¿Veis? Porque eso ya es aceite. Quietos ahí. Esto ya es aceite. Ahora vamos, ya tenemos el hidrolato y ahora vamos a recoger el aceite. Bueno, ahora esto es un truco ya que siempre en la última parte, cuando hemos separado el agua, siempre se queda un poquito de agua aquí. Para evitar que lo pongamos en el recipiente, nos fijamos que aquí empieza el aceite. ¿Veis? Y aquí todavía hay un poquito de agua. Cogéis un papelito, lo ponéis aquí y abrís muy poquito para que el papel elimine el agua muy despacito. ¿Veis? Y ahora esto ya, ¿veis? Se ve aquí claramente que es solo aceite. Entonces vamos a recoger el aceite para saber cuánto hemos medido. Ponemos una probeta pequeñita y vamos a ver cuánto hemos extraído. Vamos. Bueno, un 1% serían 1,4 centímetros cúbicos. Esto es lo que hemos recogido de las cáscaras. Estamos hablando de aproximadamente 1,6 centímetros cúbicos. Se puede ver aquí, 1,6 centímetros cúbicos de aceite esencial. Es decir, aproximadamente calculo que un 1,1% más o menos. Estaríamos en torno al 1,1% que entra dentro de lo normal. Lo vamos a poner en un botecito pequeño de estos de 10 centímetros cúbicos. Que esto es oro, chicos. Daros cuenta, de 1,5 kilos de limones hemos extraído 1,5 centímetros cúbicos. Ahora, por supuesto, esto es una maravilla y esto dura muchísimo. Este aceite esencial de limón no lo vais a poder encontrar en el mercado, porque todo lo que encontréis no son aceites esenciales, son o copias o aromas o de síntesis de laboratorio. Es uno de los más difíciles de encontrar aceite esencial de verdad. Bueno amigos, ya estamos aquí con el aceite esencial de limón que hemos extraído mediante nuestro destilador semicasero, y ahora lo que quiero hacer es el control de calidad de este aceite. Un control de calidad muy de estar por casa, pero que os va a servir para que cuando vayáis al comercio y adquiráis aceite esencial de limón no os engañen. Pudiéndolo hacer en casa, mejor que lo hagáis. Vais a tener garantía de que es verdadero aceite esencial de limón, porque con el aceite esencial de limón hay muchas confusiones. Muchas veces no es que los vendedores quieran daros gato por liebre, sino que ellos mismos no lo saben. No saben distinguir entre lo que es un aceite o una esencia de limón y el aceite esencial de limón, que es el que tiene las propiedades características. Por cierto, dejadme que os advierta de una cosa. El aceite esencial de limón atrae las abejas que no os podéis imaginar en época de primavera. De hecho, muchos apicultores lo utilizan para que acudan a sus panales las abejas y los colonicen. Así es que andad con cuidado, porque yo estuve destilando aquí una primavera y me fui a hacer otra cosa, y cuando volví tenía el destilador lleno de abejas y el trabajo fue para echarlas. Así es que bueno, os cuento esa anécdota que es un poco divertida, aunque en aquel momento a mí se me rió otra cosa. Bien, pues os decía que es importante que determinéis si realmente es un aceite esencial de limón o es una esencia o aceite de limón. Entonces para ello vamos a hacer dos pruebas sencillas. Uno es ver que es soluble en alcohol. El aceite esencial de limón es soluble en alcohol, y un aceite de limón que se ha obtenido bien porque se han macerado cáscaras de limón en él, o se ha echado aceite esencial, por ejemplo en un aceite de almendras o algo así, lo vais a ver inmediatamente, porque el aceite esencial de limón es soluble totalmente en limón, y cuando echemos la gotita se va a incorporar el limón y va a desaparecer. En cambio, si fuera un aceite que tuviera aceite de almendras, por ejemplo, pues no se iba a disolver y nos iban a quedar unas gotas flotando, características del aceite. No se disuelve, como el aceite y el agua, pues exactamente igual. Así que si se disuelve bien, por lo menos eso hemos ganado. Y luego tenemos otra prueba, que es la del papel de filtro, puesto que el aceite esencial de limón y todos los demás aceites esenciales son volátiles. Cuando los pongamos en ese papel de filtro o en esa servilleta, que lo podéis hacer en casa, si no tienen aceite, ese aceite esencial
se va a evaporar y va a dejar el papel completamente blanco. No se va a notar nada que haya habido algo. En cambio, si es un aceite normal, la mancha de aceite va a permanecer en el papel. ¿De acuerdo? Pues vamos a proceder a hacer la primera prueba, que es la del tubo de ensayo. Necesitáis un tubito de ensayo o un recipiente pequeñito, alcohol de 96 y el aceite esencial. Vamos allá. Vale, para hacer esta prueba entonces tomamos el alcohol de 96, lo ponemos en un tubo de ensayo. Ya lo tenemos aquí. Son muy baratos los tubos de ensayo, podéis comprar toneladas por nada de precio. Le echamos una gotita de aceite esencial de limón y veis que inmediatamente se disuelve. ¿De acuerdo? Queda completamente disuelto. Si fuera otro aceite, que no fuera aceite esencial, voy a haceros una prueba con aceite de rosa mosqueta, por ejemplo, para que veáis lo que sucede. De rosa mosqueta. Vamos a hacer la prueba y vais a ver como en cuanto caiga no se va a disolver en absoluto. ¿Veis? Puede que no sea aceite esencial, sino que sea un extracto. Pero si veis, la gota está en el fondo. El aceite esencial de limón y todos los aceites esenciales se caracterizan por ser volátiles. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si compráis aceite esencial de limón, que es muy difícil de encontrar, ya os lo digo, os pueden vender esencias de limón, aceites de limón, pero aceite esencial de limón no. Y para comprobarlo, para ver que os están vendiendo aceite esencial de limón, es importante hacer dos pruebas, que es en un papel. Este es un papel de filtro, pero vosotros en casa lo podéis hacer con papel de cocina tranquilamente. El aceite esencial de limón, cuando toque el papel de filtro se va a extender, pero va a desaparecer. El papel se seca. ¿Por qué? Porque es volátil. ¿De acuerdo? Entonces voy a echar una gotita de este aceite que hemos extraído. Una gotita, porque hemos obtenido pocos centímetros cúbicos y no es cosa de gastarlo en el control de calidad. Pero quiero que lo veáis. Echamos una gotita. ¿Veis cómo se extiende? Y ahora veis que queda así. Vais a ver que si pasa un poco de tiempo va a desaparecer la mancha. Prácticamente ha desaparecido con un aceite, y si lo dejamos más tiempo desaparecerá completamente. Vamos a esperar un rato y luego os lo enseño cuando esté completamente seco. Vale. Como podéis ver, después de haber aplicado unas gotas de aceite esencial aquí en el papel de filtro, transcurrido aproximadamente unos 20 minutos, no queda prácticamente ninguna marca. Eso es porque los componentes del aceite esencial de limón se han volatilizado. Si hubiera un aceite de por medio, una sustancia oleaginosa, esa mancha no desaparecería nunca. ¿De acuerdo? Así es que las dos formas que os he explicado. Primero, que sea soluble en alcohol, y segundo, cuando lo vertemos sobre un papelito, si no nos deja mancha, es un aceite esencial con toda probabilidad. Hay muchas copias, hoy en día se hacen muchas copias, en farmacias se hacen muchas copias y sobre todo para ambientadores se hacen copias. ¿De acuerdo? Así es que la única manera de aseguraros de que hacéis aceite de limón, del de verdad, del fetén, es haceroslo vosotros como lo hemos hecho en este vídeo. Déjame tu comentario y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal, compártelo en las redes sociales y no olvides darle a la campanita cuando te suscribas para que te lleguen las notificaciones. Entre tanto, yo voy a seguir trabajando para darte el mejor material aquí en El Alquimista Verde. Hasta el próximo vídeo. El Alquimista Verde.